Comer, comer y comer. Básicamente en eso se podría resumir el vídeo de hoy. Pero bueno, vamos a verlo poquito a poco y cómo planificar esa comida en una marcha o carrera. Y ya te aviso, coge papel y boli porque va a ser uno de esos vídeos que te va a gustar consultar de vez en cuando. En el vídeo de hoy vamos a ver muy por encima qué es eso de los hidratos de carbono, cómo nos pueden ayudar y cómo pautarlos para una marcha o carrera. Cada vez, por suerte, se habla mucho más de eso de comer en carrera, comer durante una marcha para sacar nuestro máximo de rendimiento, porque cada vez se ve más eso de que no solo vale con llegar muy bien entrenado a nuestro objetivo, sino que además la nutrición es una parte muy importante. Y es que así es, de poco nos vale entrenar, entrenar y entrenar si luego llegamos el día de nuestro objetivo y no hemos pautado bien esa ingesta de hidratos de carbono. Y es que es por aquí por donde voy a empezar. Vamos a hablar ¿qué es eso de los hidratos de carbono? De manera muy sencilla, nuestro cuerpo consta de varios depósitos de glucógeno. ¿What? No os asustéis, eso de glucógeno es simplemente el resultado que produce nuestro cuerpo al sintetizar esos hidratos de carbono. Para que no nos liemos, los hidratos de carbono son un macronutriente, uno de los 3 macronutrientes que existen, que son grasas, proteínas y los propios hidratos de carbono. De manera muy sencilla, estos hidratos los podemos dividir en dos, los lentos y los rápidos. Por un lado, los lentos, digamos que nuestro cuerpo tarda un poquito más en sintetizarlos y por lo tanto no están disponibles tan rápidos. Sin embargo, los rápidos, como su propio nombre indica, en el momento que los ingerimos, pues prácticamente podemos decir que están a nuestra disposición para obtener energía. Y no nos complicamos más. Más adelante haré un vídeo podcast de estos que hago con alguna entrevista a algún nutricionista donde nos explique todo esto de manera mucho más precisa y más fiable que yo, seguramente. Pues bien, como he dicho antes, estos hidratos de carbono se transforman en glucógeno que se almacena en nuestros tanques de energía, que en este caso son el músculo y el hígado principalmente. Hasta aquí la parte un poquito más técnica, por llamarla de alguna manera, y ahora vamos a ver cómo nos ayudan. Cuando nuestro cuerpo empieza a ponerse en movimiento a una intensidad media, vamos a decirlo, empieza a demandar esa energía, esos depósitos de glucógeno. Y tenemos que asegurarnos de que esos depósitos están llenos y que se mantienen a lo largo del tiempo de la prueba. Aquí abro un paréntesis y sé que los más puristas del cicloturismo dirán que si las marchas cicloturistas no son carreras, que si etc, que si no son competitivas, todas estas cosas. Pero sinceramente, chicos, la verdad es que no me apetece estar teniendo que medir justo si digo carrera, si digo marcha, así que la vais a escuchar de manera aleatoria, sea una o sea otra, porque al final estamos hablando de lo mismo. En una prueba, según van pasando las horas, cada vez es más crucial tener a nuestra disposición esa energía. Y es por eso por lo que con las tan conocidas pájaras no las vemos en la hora 1, sino que las vemos a partir de la hora 3, 4, 5 y en adelante. Por esto tenemos que aprender a comer en carrera. Y no solo a comer, también hay que aprender a entrenarlo, porque es una cosa básica. Como estaréis viendo en una tabla que os pongo por aquí, es una de las tablas más conocidas del científico en nutrición Asker Jeukendrup, y es que cuanto más dura el ejercicio, mayor ingesta de hidratos tenemos que tener. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar especialmente en pruebas que suelen superar las 3 horas, las típicas maratones o las marchas cicloturistas así más largas, gran fondos, etc. Porque es ahí donde más importancia cobra esta parte de aprender a comer. Así que vamos ahora con la parte del vídeo donde os enseño cómo hacerlo de manera correcta. Aquí se suelen cometer 3 errores. El primero, no seguir un plan. El segundo, seguir ese plan a rajatabla. Y el tercero, experimentar durante la prueba. Y es que llevar un plan es súper importante para no ir improvisando y saber cuánto estamos comiendo más o menos por hora durante la prueba. Pero ten en cuenta que hay muchas circunstancias que pueden afectar a ese plan, ya sea pues que haga más calor del previsto, que en algún momento no te apetezca comer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que ser capaz de improvisar sobre ese plan. Y por último, y este es un error muy clásico, no experimentes en la prueba. Es decir, solo trata de tomar nutrición deportiva que ya hayas probado antes y no trates de mezclar alimentos que no hayas mezclado antes y que no hayas entrenado, que esto suele ser un clásico. Como viste en la tabla anterior, a partir de las 3 horas nos empezamos a mover en cantidades de 90 gramos de carbohidrato por hora, que ya es bastante para los que controléis un poco. Eso sí, cada vez se está demostrando que cuanto más, mejor. Es decir, que incluso podemos llegar a meter 100, 110, 120 gramos de hidratos de carbono. Si tu cuerpo es capaz de asimilarlo, adelante con ello. Ten en cuenta que las recomendaciones que voy a dar hoy son bastante genéricas y por lo general no voy a tener en cuenta el peso del deportista. Pero para que te hagas una idea, suele estar rondando entre 1 y 1,5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso por hora.
Y es que llegar a ingerir esa cantidad de 90 gramos de carbohidrato por hora no es nada fácil. Por lo tanto, al final del vídeo os enseñaré un poco cómo llegar y cómo poder entrenarlo. Ahora os voy a poner una tabla donde os enseño cómo planificaría a uno de mis deportistas, en caso de que lo necesitara, esa ingesta de hidratos de carbono. Como podréis ver, vamos combinando los distintos geles, barritas y otro tipo de comida, lo que nos permita acumular esa cantidad de hidratos que queremos. En este ejemplo, si lo veis bien, el sumatorio final, la media nos sale unos 65 gramos de hidratos por hora, que es algo un poquito justo, pero sería como lo mínimo indispensable para un deportista que no ha entrenado nada el estómago. Este tipo de planificaciones, que las veis así muy bonitas, solo nos valen para hacernos una primera idea. Luego tendréis que, una de dos, o memorizarla o apuntarla en el típico post-it o papelito donde lo pegamos en la bici para irlo recordando. Eso sí, ten en cuenta que cuando hablamos de pruebas de MTB esto cambia un poquito, y es que al final la recomendación en mountain bike es come siempre que puedas. No pasa nada, aunque hayas comido hace 20 minutos, si llegas a una zona de asfalto o de pista fácil, gel para adelante o barrita, lo que puedas. Y es que en muchas ocasiones en mountain bike el terreno no nos permite comer con facilidad, por lo tanto ese aprovechar siempre que podamos a comer viene porque nunca sabemos si en la siguiente parte vamos a hacer un sendero muy largo, vamos a estar 20 minutos o 30 minutos sin poder echar mano al bolsillo y sin poder comer. Por lo tanto, cuando se pueda, come y luego ya iremos viendo. Ahora vamos a ver qué tipos de alimentos se pueden utilizar y cuáles utilizo yo para llegar a esta ingesta recomendada. Por un lado tenemos lo que llamamos nutrición deportiva, donde nos encontramos geles, barritas, gominolas, hidratos en el bidón, etcétera, etcétera. Y por otro tendríamos la comida, vamos a decir, un poquito más natural, donde podemos encontrar pues fruta, bocadillitos, frutos secos, etcétera. Así que os iré hablando cuáles utilizo yo. En mi caso utilizo la marca de nutrición deportiva 226. Es la que a mí me va bien, es la que he testado y la que he probado en muchas carreras. Pero de nuevo os invito a que vosotros probéis las diferentes marcas que tenemos en el mercado y veas cuál se ajusta mejor a ti. En 226 nos encontramos principalmente dos tipos de geles. Digamos que lo que podríamos llamar hidrogeles, que tienen 22 gramos de hidratos de carbono y que se asimilan mucho mejor, casi es como dar un trago de agua a la vez que estamos tomando hidratos. Y por otro tenemos los geles de 50 gramos, que son un poquito más densos y eso sí que hay que acompañarlos de beber un poquito de agua del bidón. Y esto te lo digo porque yo personalmente en carrera suelo combinar ambos, tanto algunos de 50 como algunos de 22, según un poco el momento y la facilidad que haya del terreno, porque es cierto que el de 22 se toma mucho más rápido que el de 50. Aparte de los geles, suelo llevar siempre hidratos en el bidón. En este caso, recomendación, un bidón con agua, uno de hidratos, luego hablaré por qué. Pero lo que os contaba, llevo hidratos en el bidón, en este caso el Sub 9 Race de 226 también, son unos 80 gramos en un bidón de 500 mililitros o 750, depende de donde lo mezcles, y eso me lo suelo tomar en torno en 2 horas, más o menos. ¿Qué pasa? Que si hacéis un poquito los cálculos así rápido, si tomamos un bidón de hidratos en cada 2 horas ya son 40 gramos de hidrato a la hora. Si cada hora me tomo un gel de esos que he hablado de 50, pues que de manera muy sencilla nos hemos puesto ya en 90 gramos de hidratos de carbono. En pruebas que ya son muy largas, sí que es cierto que a veces tomarse alguna barrita puede venir bien, también por quitar esa sensación del gel todo el rato en la boca. Y ten en cuenta que normalmente las barritas suelen rondar en torno a los 30 gramos de hidratos de carbono. Y como os he dicho antes, todo esto lo podemos combinar con comida un poco más natural para cambiar un poco el sabor. Pues ya sea pues algo de dátiles, que tienen bastantes hidratos, pues algo de, pues por ejemplo, pan con mermelada, también podríamos meterlo, o yo que sé, por ejemplo, algún plátano. Ten en cuenta que todo eso de la nutrición está muy bien, pero también hay que combinarlo con una buena hidratación. Mi recomendación, unos 500 mililitros cada hora, hora y media, en función también muy importante de las condiciones, el calor, la humedad que haya y la fatiga que tú también tengas, que probablemente cada vez veas más. Ahora vamos a ver cómo entrenar esto de lo que os estaba hablando. Y aquí no me voy a extender mucho, de hecho os invito a dejarme en los comentarios si queréis que haga un vídeo aparte explicando cómo entrenar específicamente esto de la nutrición, cómo hacerlo poquito a poco, semana a semana, pero no me voy a enrollar mucho porque si no el vídeo se hace muy largo. Para entrenar esta parte lo que tenemos que hacer es ir incrementando poquito a poco esa ingesta de carbohidratos a lo largo de nuestros entrenamientos, especialmente los entrenamientos más largos. Por ejemplo, podemos empezar con un par de semanas ingiriendo unos 60 gramos de carbohidrato por hora en 2 entrenamientos a la semana. Ya os digo, priorizando en los largos. A las 2 semanas añadimos 10 gramos más y nos metemos en 70 gramos de hidratos de carbono a la hora. Y así poquito a poco hasta que seamos capaces de estar en esos en torno a 90-100 de manera que nuestro cuerpo lo asimile bien en una salida de 4 o 5 horas. Otro de los trucos que pueden funcionar bien es salir a entrenar, los que podéis, justo después de comer. Y es que al final ahí estaríamos haciendo un esfuerzo al mismo tiempo que nuestro cuerpo está trabajando en convertir esos hidratos que hemos comido en energía que podamos utilizar. Y una cosa muy importante es hacer algún simulacro previo a la competición que tú
a la que querías llegar en plena forma. Y es que ese simulacro nos va a valer para ver si realmente estamos adaptados a esa ingesta de carbohidratos y si con el esfuerzo, por ejemplo subiendo puertos, etcétera, nuestro cuerpo es capaz de producir vatios a la vez que estar consumiendo esos geles o barritas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no me voy a extender mucho más. Próximamente haré vídeos que creo que os van a interesar mucho sobre qué comer también antes de la prueba, qué comer durante el desayuno, qué comer después para recuperar, que creo que pueden ser muy interesantes. Así que como siempre, recuerda que te invito a suscribirte, a darle a la campanita y déjame en los comentarios qué te ha parecido, qué estrategia sigues tú, si eres capaz de asimilar esos 90 gramos de carbohidrato ya, o no sé, cualquier cosita que creas que sea interesante y como siempre, ¡ale, a entrenar! Vamos, explicando cómo hacer esta... ¡Ale, venga!